Listo, chicos. Entonces, si en algún punto del video no lo entendieron, ustedes me avisan nomás y yo le retrocedo para que esté bien claro, ¿ya? Atienda, por favor. Sophie, atiende. La licenciada no se matriculó este año. No, profe. Qué bueno, muchachos. Entonces, atienda, por favor. Empiezo con el video. Buenos días, chicos. Vamos entonces hoy día a trabajar con lo que es estadística. Vamos a trabajar lo correspondiente a la página 66, que nos habla sobre las tablas de frecuencias absoluta y relativa para datos no agrupados. ¿De acuerdo? En nuestro libro, como ustedes habrán visto y habrán trabajado, van a encontrar las definiciones de lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Frecuencias, cuando escuchen la palabra frecuencia, ustedes siempre tienen que acordarse que es el número de repeticiones de algo, ¿sí? Esa es una frecuencia. Entonces, en estadística tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato, y la frecuencia relativa, que nos muestra la información de que una parte de la población corresponde a una característica analizada, ¿de acuerdo? La forma de calcular estas dos frecuencias es diferente. La frecuencia absoluta únicamente se la obtiene por medio de un conteo y la frecuencia relativa se llama relativa porque va en relación a los valores de la frecuencia absoluta y el total. Como ustedes pueden observar acá en la parte inferior tenemos el ejercicio planteado en nuestro libro, ¿no? Entonces, nuestras variables, ¿cuáles son? El gris, el celeste, el rosado, el blanco y el total. Esto tomado de la encuesta que se hizo a 60 empleados de una empresa. Entonces, se les preguntó cuál es el color de camisa que escogen. 24 personas votaron por el gris, 9 por el celeste, 15 por el rosado, 12 por el blanco, en total 60 personas. Tomando en cuenta entonces esta información, se genera la tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla de distribución de frecuencias, como primer elemento al costado izquierdo, siempre va a tener las variables. En este caso, los colores de camisa. Seguido, vamos a tener la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? En este caso, el número de votos que tuvo cada una de estas variables. ¿De acuerdo? O el conteo que nosotros realicemos de una variable específica. Una vez escritas las frecuencias de cada una de las variables, sumamos y este valor tiene que ser igual al total de la encuesta. Finalmente, la frecuencia absoluta acumulada la vamos a obtener de la siguiente manera. Primer elemento siempre se copia. Segundo elemento es igual al primer elemento más la frecuencia de la segunda variable. En este caso, 24 más la frecuencia de la segunda variable más 9, 33. En el siguiente casillero sería 33 más la frecuencia de la siguiente variable, 15, 48. Y el siguiente casillero, 48 más la frecuencia de la siguiente variable, 12, 60. Este número debe coincidir con el total. Vamos entonces ahora a trabajar con las frecuencias relativas. Mire, relativas. ¿Se acuerda que le dije que las frecuencias relativas se obtienen de una manera diferente? Perfecto. Empecemos entonces a calcular la frecuencia relativa. Se calcula realizando una división. Dividimos la frecuencia absoluta de cada variable y la dividimos para el total de datos. En este caso, 24 dividido para 60 y vamos a obtener siempre un número decimal menor a 1, siempre. Lo propio hacemos con cada uno de los valores y con cada variable. En este caso con celeste, 9 dividido para 60, que es lo que está expresado aquí, tenemos el valor. 15 dividido para 60, aquí tenemos el valor. 12 dividido para 60 y el valor correspondiente. Al final vamos a sumar estos valores decimales y debe darnos como respuesta el número 1 con 0 decimales. Recuerde que la sumatoria de estos valores de la frecuencia relativa no puede ser mayor a 1. El rango de error que podemos manejar aquí es de 0.5, es decir, desde 0,95 hasta 1.0.
¿De acuerdo? Finalmente, estos mismos valores los podemos expresar en forma de un porcentaje. Ya lo vamos a ver cómo hacerlo. Vamos entonces a empezar a trabajar con nuestro primer ejercicio que tenemos en la página 68. El taller que tenemos en la página 68 lo vamos a trabajar. Ok, ¿qué nos plantea aquí? Chicos, vaya sacando el libro para que vaya siendo tal como lo dice. Me parece que es la 66, no es la 68. A ver, revísele, por favor. 66. 66. Eso. Vaya sacando para que trabaje a la par del video. En la página 68 el taller. ¿Es la 68? A ver, déjenme ver. Es la página 68, muchachos. Es la página 68. ¿Ya se ubicaron? Vamos, entonces. Continúo con el video. Nos dice que se ha realizado una encuesta a los estudiantes del octavo año y se les preguntó la cantidad de primos que tienen, cuántos primos tienen cada uno. Las respuestas, estas que ustedes ven aquí en esta tabla de respuestas. Si ustedes se fijan, tenemos 30 respuestas, 3 por 10 columnas, 30 respuestas en total. El valor más bajo de las respuestas es 2, ¿de acuerdo? Y nos pide entonces que generemos esta tabla, la tabla de frecuencias absoluta y acumulada, tomando en cuenta los datos que se nos presentan. Vamos entonces a realizarlo. Yo en este caso lo voy a hacer en Excel por un poquito más de facilidad. ¿Cuál es la variable más baja o el número de primos más básico que tenemos? 2. Entonces acá colocamos 2. Luego tenemos quienes han respondido que tienen 3 primos, 4 primos, 5 primos, 6 primos. ¿De dónde sacamos esta información? De aquí. Mire, 7 primos, 8, 9, 10 y 12 primos. Fíjese que ninguno de los estudiantes respondió, que tienen 11 primos. Nadie respondió eso. Por lo tanto, nuestra última variable es 12. Frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es el número de veces que una variable se repite. Por lo tanto, la variable 2, es decir, la respuesta 2 primos, ¿cuántas veces se repite? Vamos a revisarlo. Muy bien, entonces fíjense acá. Tenemos la primera respuesta en esta columna se encuentra aquí. Yo le voy a encerrar dentro de este círculo de color azul. Muy bien, tengo una respuesta de 2 primos. Tengo acá otra respuesta de 2 primos. En las siguientes columnas empiezo a observar, reviso, nadie más me ha contestado que tiene 2 primos. Por lo tanto, la frecuencia es 2. ¿Por qué? Pues que se repitió esa respuesta 2 veces. Vamos entonces ahora con 3 primos. ¿Cuántas personas, cuántos estudiantes me respondieron que tienen 3 primos? Observemos. Primera columna, una persona. Segunda columna, no hay. Tercera columna, no. Cuarta columna, no. Quinta, nadie. Sexta columna, nadie. Séptima columna, una persona. ¿De acuerdo? Vamos con la octava, nadie, nadie, nadie. Por lo tanto, ¿cuántas veces se repite el número 3? 2 veces. Esa es la frecuencia de
la respuesta de la variable 3. Vamos entonces llenando nuestra frecuencia absoluta. Si usted sigue haciendo el conteo de las variables, va a encontrar que 4 tiene una frecuencia de 3. Acá vamos a encontrar una frecuencia de 4. ¿Por qué? Porque el 5, la respuesta de 5 primos se repite 4 veces. 6 primos, 4 veces. 7 primos, 3 veces. 8 primos, 3 veces. 9 primos, 2 veces. 10 primos, 4 veces. Y 12 primos, por 3 ocasiones se ha repetido. Muy bien. Hemos llenado entonces la columna de la frecuencia absoluta. Finalmente, en la parte inferior debemos realizar la autosuma. Entonces, aquí sumamos los valores y nos da el valor de 30. Este valor debe coincidir con el número de respuestas que tenemos acá en la tabla de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ahora a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Se llama acumulada porque va, como su nombre lo dice, acumulándose, guardando, almacenando. Primer valor se copia. ¿Cuál es el valor que voy a copiar? Este de aquí. Entonces, como estoy en Excel, yo lo voy a copiar de esta manera. Es igual a este valor. Muy bien. La segunda. Espérenme un ratito para no usar decimales, porque son valores enteros. Muy bien. Segundo, va a ser igual al valor de la celda anterior, es decir, al valor de esta celda que sería la F3, más la frecuencia de la siguiente variable. Muy bien. Entonces veamos. 2 más 2, 4. Perfecto. Siguiente frecuencia acumulada. Vamos a calcular. Es igual a la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es la frecuencia que se encuentra en la celda F4, más la frecuencia del siguiente intervalo. 4 más 3, 7. Vamos a seguir calculando. Siguiente frecuencia acumulada es igual a F5 más la frecuencia de esta variable. 7 más 4, 11. Y de esta manera nosotros vamos a calcular entonces las frecuencias acumuladas. Como estoy trabajando en Excel, yo voy a copiar mi fórmula y finalmente en la última variable, fíjense, me sale el valor de 30. Este valor tiene que coincidir con este de acá. Una vez que hemos realizado esto, está entonces resuelta nuestra primera pregunta del taller de la página 68. Perfecto. Recuerden, frecuencia acumulada absoluta, frecuencia absoluta se calculan en esta primera tabla. La frecuencia absoluta, el número de veces que la respuesta se ha repetido en la tabla de datos. Y frecuencia acumulada, primer valor se copia, segundo valor es igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia de esta variable. 2 más 2, 4. Vamos a la siguiente. 4 más 3, 7. Vamos a la siguiente. 7 más 4, 11. Perfecto. Seguimos entonces. La pregunta número 2 nos plantea lo siguiente y nos dice: con los datos anteriores, encuentra las frecuencias relativas y exprésalas en porcentaje. Muy bien, yo por acortar un poquito el tiempo, yo he vuelto a copiar esto de aquí. No nos pide que volvamos a copiar la frecuencia absoluta, pero como ustedes van a observar, es necesario que yo tenga estos datos en este momento para yo poder trabajar. La frecuencia relativa se obtiene de la siguiente manera. Se llama relativa porque está en relación a la frecuencia absoluta dividida para el total de datos. ¿Ya? Y en este caso el total de datos es 30. En Excel recuerde que yo le puedo poner así o le puedo poner el valor de 30. Como este valor no va a cambiar, le voy a dejar el valor de 30. Muy bien, el siguiente sería igual a la frecuencia absoluta de mi variable, en este caso 3 primos, dividida para el total. ¿Cuánto es el total de las frecuencias? 30. Siguiente elemento es igual a la frecuencia de esta variable
dividido para el total de datos, 30. Y de esta manera yo voy a copiar la fórmula y voy a calcular entonces la frecuencia relativa. Recuerden. Ahí le dejo para que siga copiando. Copie, por favor. Me avisa cuando termine de copiar esa columna. ¿Ya terminaste, Tiffany? Ya, licenciado. Ya, chévere. Siga, guagua, siga copiando. Leonel, ¿estás copiando, Leonel? Ya terminé, profe. Ya, chévere. Muy bien, Leonel. Entonces voy a seguir reproduciendo el video. Siempre estos valores que salen aquí, que vamos a calcular en esta columna, no pueden ser mayores a 1. Tampoco pueden ser menores a 0. Siempre van a estar en el rango del 0 al 0.99. ¿De acuerdo? Finalmente, sumamos las frecuencias relativas. Y el momento de sumar, este valor va a ser 1. Siempre va a ser el valor de 1. ¿De acuerdo? De esta forma hemos entonces calculado la frecuencia relativa. Vamos ahora a calcular la frecuencia relativa acumulada. La forma de calcular la frecuencia relativa acumulada es muy parecida a la forma de calcular la frecuencia absoluta acumulada, la que hicimos antes. Primer valor siempre se copia. Entonces aquí voy a copiar el valor de esta celda. Segundo valor va a ser igual al valor del casillero anterior, es decir, de la frecuencia acumulada anterior, más la frecuencia relativa de la variable. Siguiente celda va a ser igual a la frecuencia del casillero anterior o de la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia acumulada de la variable. Si yo copio esta fórmula, tengo entonces el último valor que debe ser 1. Este debe ser igual a este valor de acá. Debe coincidir con este de acá abajo. Muy parecido a lo que hicimos anterior, pero esta vez estamos trabajando, miren, con valores decimales. ¿Ok? Vamos entonces a lo último. ¿Cómo represento este valor en porcentaje? Dos formas. La primera, usted puede utilizar su calculadora, ¿cierto? Y simplemente realizar el cálculo matemático, que mentalmente sí se lo puede hacer. 0.07 multiplicado por 100. Y eso va a ser nuestro porcentaje, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer primero de esta manera para que ustedes lo vean. 0.07 por 100. Acuérdense que cuando multiplicamos por 100 un número decimal, lo único que hacemos es recorrer la coma. Entonces, 1, 2, ¿por qué? Porque el 100 tiene dos ceros, dos puestos. Entonces, 1, 2, y el valor del porcentaje aquí sería 7. ¿De acuerdo? Acá, 13, 23. ¿Cómo estoy obteniendo estos valores sin necesidad de calcular? Recuerde que estoy moviendo la coma, ¿cierto? Entonces acá, 37, 50, 60, 70, 77, 90,
Tiene dos ceros, dos puestos, valores sin necesidad de calcular. Recuerde Ya, hasta ahí entonces, chicos, lo que es el video. Ya tiene copiado la frecuencia relativa acumulada. Ya, perfecto. ¿Y el porcentaje? 7, 13, 23, 37, 50, 60, 70, 77, 90. ¿Y aquí qué sería? El último. ¿Cuánto sería aquí el último? 100. Perfecto. 100, muy bien. ¿Me avisa cuando termine? Ya terminé. Ya terminé. Ya, perfecto. Esperemos unos 2 minutitos que terminen los demás, ¿ya? Me pone por favor en una, el pulgar arriba virtual para saber que ya terminó. Eso, eso. Ya, ya. Joshua, ¿ya terminaste? Sí, profe. Eso. Sofi Barragán, ¿ya terminaste? Ay, perdón. Sebas, solo te veo la frente, oye, Sebas. Ya, ahora, rapidito, como no nos queda mucho tiempo, va a realizar en el cuadernito lo siguiente. Este es el organizador gráfico de, de computación, por favor, para que lo haga en el cuaderno este momento. Yo ya tengo hecho. Profesor, ya Lo los hicimos y ya los tenemos hecho. profe. ¿Tienen hecho? Chévere, Sí. chicos. Entonces, Sí. eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Cuídense mucho y un gusto haberles visto el día de hoy. Que Diosito les bendiga, guaguas. Chao, chao. Cuídense. Profe, Dime. Visualicen. comparte otra vez la pantalla, que voy a capturar la pantalla. Ya, ya. ¿Cuál? ¿El organizador o lo del video? El organizador. A ver, Lionel, dale. Ya, profe. Perfecto. Listo, chicos. Un lindo día. Cuídense mucho. Profe. Chao, chiquitos. Hasta luego, Licen. Chao. Un Chao, gusto. Rafa.